Un breve mensaje que subtitula El valor del reino de los cielos. El valor del reino de los cielos. ¿Qué valor que nosotros ponemos sobre el reino de los cielos? Quiere hablarle la importancia del reino de los cielos. Jesús dijo en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar, a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, Él vino a traer el reino de los cielos en medio de nuestros. Lucas 17:21 dice, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué es el reino de Dios? Primero, para que nosotros podamos entender qué es el reino de Dios, vamos a la palabra de Dios en Mateo 4:17, donde Jesús dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentíos significa cambia tu manera de pensar. Romanos 12:12. Romanos 12:2 dice, si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiaremos nuestro estilo de vida. Todas las personas que han aceptado el reino de Dios, su manera de pensar ha sido transformada. Su vida ha sido cambiada. Eso es lo que hace el reino de Dios. Jesús vino a traer el reino de Dios en el corazón de los hombres, en el corazón de las personas. Cuando la palabra de Dios dice en Romanos 12:2, si el apóstol Beverly lo puede leer, Romanos 12:2, Jesús dice que no nos conformamos de este mundo, de este siglo, la manera de pensar a las personas de este mundo. Jesús dijo que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y pensamos ahora a la manera de Dios. Romanos 12:2 dice, no os adaptéis al mundo, sino ser transformado por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, la buena, la aceptable y la perfecta. Amén. Entonces, creo que todos nosotros queremos conocer la voluntad de Dios. Queremos saber si nosotros estamos haciendo las cosas que Dios agrada. Queremos saber si Dios está contento con nuestras vidas. Bueno, lo primero lo que nosotros tenemos que hacer es renovar nuestra mente. ¿Y cómo vas a renovar su manera de pensar? Su manera de pensar vas a renovar por la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios puede renovar nuestro pensamiento. Hay una historia clásica en Mateo, el capítulo 11, el verso 2 al 12. Quiere que el apóstol Beverly lo lea. En Mateo 11, el verso 2 al 12, donde Jesús estaba compartiendo con los discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba en la cárcel y él mandó a dos de sus discípulos para preguntar a Jesús si él es la persona que debe venir. Después que Juan habló que Jesús es la persona, cuando Juan el Bautista encontró con problemas, se dudó de Jesús. Léelo, apóstol Beverly. Mateo 11, 2 al 12. Del 2 al 12. Ok, dice, entonces Juan, al oír en la cárcel los hechos del Mesías, envió a decirle por medio de sus discípulos, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y cuéntale a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan.
Los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y los pobres son evangelizados. Bienaventurado es todo el que no se escandaliza en mí. Y mientras ellos se iban, Jesús empezó a decir a las multitudes acerca de Juan: ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de fino ropaje? Mirad, los que llevan ropas finas están en las casas de los reyes. Entonces, ¿qué salisteis a ver? A un profeta, sí os digo, mucho más que un profeta. Este es de quien se ha escrito: he aquí, yo envío, mucho más que un profeta. Este es de quien se ha escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los nacidos de mujeres no ha sido levantado uno mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Verso 12. Pero desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la toman por la fuerza. Amén. Entonces Jesús puso un alto valor al reino de los cielos. Y él dijo en el verso 11: de cierto os digo, o sea, la verdad es, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. ¿Qué quiere decir ese? Que quiere decir que todos nosotros tenemos la potencial de ser cosas más grande que Juan el Bautista. Jesús ha puesto un alto valor sobre nosotros que somos ciudadanos del reino. Ahora, para ser un ciudadano del reino se requiere un primer paso. ¿Y cuál es ese primer paso? Está en Juan el capítulo 3, el verso 11 al 5. Para entrar en el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es pasar de un reino a otros. Es cambiar tu manera de pensar. Es cambiar tu vida. ¿Puede leer Juan 3, 1 al 5? Juan 3, 1 al 5. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un magistrado de los judíos. Este vino a él de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Entonces, Nicodemo era un sacerdote. Él era un hombre religioso. Y él ve los señales que hacía Jesús y él quería saber más sobre el reino de los cielos. Y Jesús dijo, tiene una revelación sobre el reino de los cielos, para entender más las cosas de Dios, hay que nacerse de nuevo. Entonces, Nicodemo, que era un hombre
que conocía la Biblia, era un hombre que instruye a la gente en la palabra de Dios, no tenía revelación de la palabra de Dios. Hay mucha gente que enseñan la palabra de Dios, hay muchos sacerdotes que hablan de Dios, pero no tienen revelación de la palabra de Dios, como Nicodemo. Nicodemo era uno de los principales sacerdotes entre los sacerdotes. Por lo menos, debe ser que era como el segundo papa. Y sin embargo, él no tenía conocimiento sobre el reino de los cielos. Así son mucha gente hoy en día, no entiende que la Biblia, porque no son nacidos de nuevo, no son ciudadanos del reino. Para ser un ciudadano del reino, hay que nacerse de nuevo. ¿Qué es nacerse de nuevo? Aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador, aceptando la palabra de Dios, aceptando el mensaje de Jesucristo en tu corazón, de todo corazón, y eso vas a transformar tu mente, vas a transformar tu vida. Cuando una persona es transformada en la palabra de Dios, la gente a tu alrededor se dio cuenta, ellos se dan cuenta. Y yo recuerdo cuando yo nací de nuevo, mi vida fue cambiada. Y mis amigos me dijeron, hey, Calvert, tú metiste evangélico. Bueno, me dijeron, te vamos a dar un mes y tú vas a salir del evangelio. Otro que tenía más misericordia, me dijeron, te voy a dar 3 meses. Hoy en día tienen más de 30 años sirviendo al Señor Jesucristo porque yo he nacido de nuevo. Amén. Tengo una revelación de la palabra de Dios. Yo enseño la palabra por revelación. Yo no enseño la palabra por religión. Yo no sigo a Jesucristo por religión. Yo sigo a Jesucristo porque tengo una relación con Él. Todas las personas que son nacidos de nuevo tienen una relación con Jesucristo y no sigue la religión. Sigue a Jesucristo. Son nacidos de nuevo. Primero de Pedro 2:9 dice que nosotros, cuando nacido de nuevo, puede leerlo, primero de Pedro, el capítulo 2, el verso 9 al 10, dice que salimos del reino de las tinieblas y Dios nos lleva al reino de las luces. Hay 2 reinos. Hay el reino de las tinieblas y hay el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de las tinieblas? El reino de las tinieblas es este mundo que dice la Biblia, donde Satanás está gobernando este mundo. Él es dueño de este mundo, porque el primer Adán entregó el mundo a Satanás por su desobediencia a Dios. Y la Biblia dice que Satanás es el Dios de este mundo. Entonces, el que no está nacido de nuevo, Satanás controla su mente, Satanás gobierna su mente, Satanás gobierna su vida y no hay revelación de la palabra de Dios. Pero cuando uno es nacido de nuevo, como dice la Escritura ahí, Primero de Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo preposesión, para que proclaméis la promesa del que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces la Biblia dice, cuando uno es nacido de nuevo, somos un nuevo pueblo, un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios, que Dios nos ha sacado al mundo las tinieblas y nos ha llevado a su luz admirable para anunciar el Evangelio. ¿Y qué dice el verso 10? Los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, los que no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Entonces, en Filipenses 3:20, habla que nosotros somos ciudadanos del cielo. Cuando tú naciste de nuevo,
tú entras en el reino de los cielos. ¿Cómo se entra en el reino de los cielos? Naciendo de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Aceptando a Jesucristo en su corazón y el Espíritu Santo de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo, viene a tomar residencia en su vida. Filipenses 3:20. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos ardientemente al Salvador, al Señor Jesús, el Mesías. Amén. Entonces, la Biblia dice que nosotros somos ciudadanos del cielo. Estamos pasando por ese mundo por peregrinajes. Pero por peregrinos. Ese es un pasajero. Ese no es nuestro hogar. Nosotros tenemos un hogar celestial. Y como ciudadanos del reino, nosotros tenemos beneficios y privilegios. Esta tarde quería hablarles sobre los beneficios y los privilegios que tú tienes como ciudadano del reino. Uno de los beneficios está en Filipenses 4:19. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades, todas tus necesidades, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Ese es un privilegio y un beneficio que tiene todo ciudadano del reino, porque Dios se encarga de suplir su necesidad. Amén. Que la crisis no te va a afectar, porque como ciudadano del reino, Dios tiene un compromiso contigo de suplir tu necesidad. Otros beneficios que tienen los ciudadanos, los reinos, está en Juan, el capítulo 14, el verso 1 al 4. Y ese es un beneficio que yo estoy esperando. Estoy esperando con fe, estoy esperando con gozo, estoy esperando con alegría, porque tengo Juan 14, el verso 1 al 4. Hay un beneficio del reino que tenemos que esperarlo con paciencia, porque Jesús lo dijo, y todo lo que dijo Jesús, Jesús cumplirá su promesa. Amén. No se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre mucha morada hay, si no os la hubiere dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y a donde yo voy, sabéis el camino. Amén. Entonces, Jesús dijo que Él está preparando una mansión para cada uno de nosotros. Si tú no logras tener una mansión aquí en la tierra, tienes la plena seguridad, tienes una mansión en el cielo. Amén. Amén. Es una promesa de Dios. Y Él dice, Él se fue y Él regresa para los ciudadanos del reino. Solamente lo que va con Jesucristo en su segunda venida son los ciudadanos del reino. ¿Cuántos son ciudadanos del reino? Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y Jesús dijo, aprovecha a leer el verso 6, Juan 14, 6. Juan 14, 6 dice, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Entonces, ese es el camino hacia el reino. El que tiene a Jesucristo en su corazón, tiene el camino, tiene la verdad y tiene la vida. Otro beneficio del reino está en Isaías 53, 5. Y en 1 de Pedro 2:24. Ay, mira, yo estoy parado hoy en pie, sano, porque yo tenía una enfermedad y los médicos, yo fui a médico en Estados Unidos, fui a médico en Trinidad, fui a varios médicos en Venezuela y no me podían curar. Pero yo me apropié de ese
promesa del reino de los cielos y Jesús me sanó. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados. Amén. Uno de los beneficios de todo ciudadano del reino, si tú estás enfermo con la coronavirus, con COVID-19, Jesús te puede sanar. Amén. Si tú estás enfermo con cualquier enfermedad y los médicos no te pueden sanar, no tienen la solución, tengo buena noticia para ti, que Jesucristo es el médico por excelencia. Jesucristo es el sanador. Y como ciudadano del reino, tú puedes apropiarse de la sanidad divina. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Yo me apropié de la sanidad divina como ciudadano del reino. Otros beneficios que tienen los ciudadanos del reino es que no tienen temor de mala noticia. Amén. Los ciudadanos del reino no viven con temor. Hay mucha gente, yo creo que más es el temor que está matando a la gente que el propio pandemia, que el propio virus. Por eso que la palabra temor se registra en la Biblia 365 veces. 365 veces. ¿Cuántos días en un año? 365. Entonces, para cada día, Dios te dice que no temas. Amén. Porque el temor te puede matar. Por eso que los ciudadanos del reino no tienen temor de mala noticia. Ellos caminan en fe. Ellos caminan confiados en Dios. Ellos no tienen temor a la pandemia porque están cubiertos de la sangre de Cristo. Uno de los beneficios del reino que estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Jesús puso un alto valor sobre los ciudadanos del reino. ¿Tú sabes dónde está enfocado Jesús ahorita? Jesús no está enfocado en la pandemia. Jesús está enfocado en sus ciudadanos, en nosotros. Él está pendiente de cada uno de nosotros, cuidándolos. Porque Él comparó el reino en Mateo, el capítulo 13, el verso 44 al 46. Jesús comparó: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, una perla preciosa. Cuando los encontraron, vendieron todo lo que tenían y lo compró porque ellos poseen un alto valor del reino de los cielos. Léelo, apóstol Bebe. El reino de los cielos, este es Mateo 13:44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al hallarlo un hombre lo encubre, y por el gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén. Y el reino de los cielos es un tesoro. Es como una perla preciosa. Tiene un alto valor. Y la gente pagaron el precio por obtenerlo. Cuando nosotros encontramos el reino de Dios, que es Jesucristo en nuestros corazones, es porque tenemos que pagar el precio para mantener ese regalo que Dios nos ha dado. El reino de los cielos es tan alto, es tan grande, que es su salvación. Jesucristo pagó un precio tan alto, Dios pagó un precio tan alto, que la única manera que Él puede ofrecer a la humanidad el reino de los cielos es gratuitamente, porque por eso que no es por obras. Nadie puede entrar en el cielo por las buenas obras. Ustedes entran en el cielo solamente por la gracia de Dios, por fe en Jesucristo. Por eso que cualquier persona, rico, medio rico, pobre, negro, blanco, amarillo, puede entrar en el reino de los cielos aceptando a Jesucristo como su Señor
y Salvador. Lucas 4, 14, 33. Jesús dijo, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posea, no puede entrar en el reino de los cielos. No pueden ser mis discípulos. No pueden ser ciudadanos del reino. Puede leer Lucas 14, el verso 25 y el verso 27 y el verso 23. Porque Jesús dijo, el reino de los cielos es tan costoso, es tan valioso, que a veces se requiere pagar un precio. Ajá, Lucas 14, 14. Serás bienaventurado. Lucas 14, 25. Ajá, Lucas 14, 25. Caminaban con él grandes multitudes y volviéndose les dijo, cualquiera que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mis discípulos. Sigue. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se siente primero y calcula el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que habiendo puesto el cimiento no puede terminarla y todos los que la vean comiencen a hacer burla de él. Vamos a ver el verso 33. Y así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posiciones no puede ser mi discípulo. Amén. Mucha gente no puede entrar en el reino de los cielos es porque están aferrados de las cosas materiales. Están aferrados de las cosas materiales. Mateo 19, 16 al 29. Mateo 19, el 16 al 29, hay una historia clásico de un joven rico. Este joven rico quería seguir a Jesús. Él quería ser un ciudadano del reino. Él quería ser parte del reino de los cielos. Él quería ser un discípulo de Jesucristo. Y él se acercó a Jesucristo. Y él dijo, Jesús, yo te quiero seguir. Jesús dijo, si me quieres seguir, tienes que renunciar a todo. El joven tenía mucho dinero. El joven era riquísimo. Jesús dijo, si tú quieres ser un ciudadano del reino, tienes que renunciar todo. Y Jesucristo dijo, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. La Biblia dice que Jesucristo amándolo, se fue. El joven rico, aunque él era una persona buena, aunque él era una persona que no hacía daño a nadie, aunque él era una persona religiosa, pero sin embargo, su posición lo tenía él y no a él su posición. Y él no quería renunciar a todo. Y Pedro, entonces Jesús dijo, es difícil el que tiene riqueza entra en el reino de los cielos. O sea, en otra palabra, Jesús está diciendo, el que confía en su dinero, el que confía en su riqueza, el que pone su riqueza, las cosas materiales antes que Dios, no puede entrar en el reino de los cielos. Y Pedro dijo, Señor, nosotros hemos renunciado todo para seguirte, para ser ciudadano del reino. ¿Qué hay en este para nosotros? Y Jesús dijo, mira, Pedro, el que renuncia todo, el que renuncia a madre, a padre, a hijos, a casa, a esposo, dinero y todo,
el que renuncia a todo por mi causa y el causa del reino, vas a recibir 100 veces más con la vida eterna. ¡Wow! Yo quiero renunciar a todo. Y es verdad, ya yo renuncio a todo. A lo que a mí me espera son 100 veces más de bendición. Amén. Ahora, ¿tú sabes por qué yo creo esa palabra? Porque yo creo a Jesús. Amén. Yo tomo la palabra de Jesús en serio. Jesús no vas a ofrecer una cosa que Él no vas a cumplir. Jesús no soy como yo. Muchas veces yo ofrecí a la gente cosas y yo no puedo cumplir. Perdóname lo que me escucha. Y yo había ofrecido a ti algo y yo no he cumplido. Perdóname por favor. Pero te puedo decir, hay uno que tú conoces y yo conozco. Lo que Él nos ofrece, Él siempre cumple. Amén. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Jesucristo cumple su palabra. Por eso que Jesús dijo al joven rico, mira, si tú renuncias toda tu riqueza y sígueme. Él no sabía lo que Jesús está diciendo. Mira, si tú me entregas todo, yo te voy a hacer más rico. Amén. Pero Jesús lo estaba probando su corazón. O sea, él se fue con la riqueza que tenía porque no quería entregar su riqueza a Jesús. Mira, poco en la mano de Dios, Él lo multiplica. Amén. ¿Ustedes recuerdan los 2 peces y los 5 panes? El almuerzo de un niño lo entregó a Jesús. Jesús lo multiplicó y alimentó 15,000 personas. Ese es el poder de Dios. Ese es el Jesús que tú y yo estamos sirviendo. Tenemos que confiar en Dios. Yo no me preocupé por pagar las cuentas. Jesús pagó todas mis cuentas porque Él me dio una promesa. Como ciudadano del reino, tengo privilegio y tengo derecho. Uno de mis privilegios es que Él suplirá todas mis necesidades. Y si tú eres un ciudadano del reino, no tienes que preocupar si te quedas desempleado. Si te quedas desempleado, Jesucristo es su Padre. Y Él suplirá todas tus necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El reino de los cielos hay abundancia. Juan 10:10 dice que el ladrón viene para robar y para matar. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia. Para tener acceso a la abundancia de Dios, hay que usar las llaves del reino de los cielos. Y quiere que el apóstol Beverly lea en Mateo el capítulo 16, 13 al 19. Para eso un pasaje clásico, cómo tener acceso a los beneficios del reino, cómo crecer en ese beneficio, cómo recibir todos los privilegios del reino, porque todo ciudadano del reino tiene privilegios. Los ciudadanos americanos, ellos tienen privilegios. Los ciudadanos venezolanos tienen sus privilegios en Venezuela. Los ciudadanos europeos tienen sus privilegios. Y nosotros como ciudadanos del reino, nosotros tenemos nuestros privilegios y nuestros derechos. Pero así como tú necesitas un pasaporte americano para gozar de los privilegios que tiene Estados Unidos, y tú necesitas un pasaporte para gozar de los privilegios como venezolano, así también necesitas un pasaporte que son las llaves del reino de los cielos, y en 5 minutos te voy a dar esa llave. Lee el pasaje y ahí está la llave. Mateo 16. De 13 en adelante. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipos, Jesús preguntaba a los discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías y otros Jeremías y uno de los profetas. Les dice, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón de Jonás, Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos, y todo lo que permites en la tierra habrá sido permitido en los cielos. Entonces advirtió a los discípulos que a nadie dijera que él era el Mesías. Jesús está haciendo esa pregunta de nuevo a la gente en el mundo. Él está diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Todavía hay mucha gente en el mundo que no sabe quién es Jesús. Billones de personas todavía en el mundo no saben que Jesucristo es el Salvador y el Señor de este mundo. No lo conocen. Muchos creen que todavía que Jesucristo es uno de los profetas. Tengo buena noticia para ustedes que me están viendo, que Jesús es más que un profeta. Jesús es el Salvador del mundo. Él es el Rey de los reinos de los cielos. Ese es el Jesús. Y respondió, y él pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro y dijo, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro reconoció quién es Jesús. Reconoció que Jesús es el Salvador del mundo. Reconoció que Jesús es el Hijo de Dios. Y mira cómo respondió Jesús. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que estás en los cielos. Mira algo en ese versículo. Jesús dijo a Pedro Simón, no lo llamó por su nombre. Pedro lo llamó por su nombre Simón. ¿Por qué lo llamo por Simón? Que los nombres en la Biblia son muy importantes, son muy significativos. Simón quiere decir piedra pequeña. Y Pedro quiere decir roca. Y mira, Jesús dijo, Simón, el que te reveló ese no es sangre y carne. ¿Qué es sangre y carne? El hombre, el ser humano. Jesús le dijo, mira, ese no te reveló ningún hombre. Ese te reveló el Padre Celestial. Yo le doy gracias a Dios por el Padre Celestial que me ha revelado a Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios que nosotros estamos caminando en la revelación, que nosotros conocemos a Jesucristo. Hay billones de personas en el mundo que todavía no conocen a Jesucristo, no tienen una revelación de Jesucristo. Ellos creen que Jesucristo es cualquier profeta. Los musulmanes no creen en que Jesucristo es el Salvador del mundo. La gente que sigue la religión, la gente que sigue religión no conoce a Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por mí. Él nunca dijo que la religión es el camino. Él nunca dijo que hay un solo Dios y hay mucho camino hacia Dios. Eso es lo que enseña la religión. Lo que enseña Jesucristo, que Él es el camino. No hay otro camino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y mira lo que dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca, ahora
en el segundo versículo que él dice, ahora tú eres ¿qué? Pedro. No lo dijo Simón, porque Pedro quiere decir roca firme. O sea, él dice, Pedro está madurando, está creciendo, está avanzando en el reino. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué es la roca aquí? ¿Qué es la roca? ¿Pedro? No. ¿Quién es la roca aquí? ¿El Papa? Cristo. Porque la religión cree que es el Papa, porque no tiene revelación. La roca es Cristo. Cristo no edificó su iglesia sobre un hombre. Cristo edificó su iglesia sobre la revelación que recibió Pedro de quién es Él. Cristo está edificando su iglesia sobre la revelación que recibe cada persona en el mundo, quién es Jesucristo. Por eso que para ser un ciudadano del reino, tiene que leer la Biblia. Y cuando tú lees la Biblia, Dios te va a revelar, el Espíritu Santo te va a revelar el Hijo, y el Hijo te revelará al Padre. ¿Cuánto dicen amén, iglesia? Amén. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, que es Cristo, edificará mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué es la puerta de Hades? ¿Qué quiere decir Jesús cuando dijo que la puerta de Hades no prevalecerá contra la iglesia? ¿Qué quiere decir? ¿Alguien me puede responder, por favor? Que el camino al infierno no podrá contra la iglesia que somos nosotros, ¿no? Ese no te reveló sangre ni carne, ese te reveló el Espíritu Santo. Amén. Sí, correctamente. La puerta de Hades son las obras de Satanás. Y como ciudadano del reino, Satanás no puede hacer a nosotros ningún daño. La brujería, la gente puede echar brujería a nosotros y no nos hace daño. Amén. Porque Cristo nos va a proteger. Porque nosotros somos ciudadanos del reino. Eso es lo que dice, porque el que está edificando su iglesia no es el pastor Calvert, no es la religión, es Jesucristo que está edificando su iglesia. Y mucha gente no tiene esa revelación. Y él dice, mira, ninguna enfermedad puede tocar un hijo del ciudadano del reino, porque Cristo te va a proteger. Nadie te puede dañar, porque Cristo te va a proteger. El enemigo no te puede dañar, como dice nuestros amigos aquí. Y por último, verso 19, y te daré las llaves del reino de los cielos. Ay, ay, ay. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en el cielo, todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cuáles esas llaves? ¿Cuál es la llave principal del reino de los cielos? ¿Qué llave Dios entregó a Pedro? ¿O qué llave que Dios entregó a su iglesia o los ciudadanos de la iglesia? Ahora, Jesús dijo que la iglesia, Él entrega las llaves. La revelación. La revelación. ¿Qué es la iglesia? Jesús no está refiriendo a la iglesia católica, a la iglesia evangélica, a los paredes, lo que nosotros llamamos la iglesia. La iglesia somos nosotros, the called ones, los llamados. Nosotros, iglesias, ¿cómo es? Iglesia. Iglesia, somos iglesia. Y la palabra iglesia quiere decir los separados. Somos ciudadanos, somos diferentes de la gente del mundo. Si Cristo regresa esta noche, van al cielo solamente los ciudadanos del reino.
los que son sellados con el Espíritu Santo de Dios, los que obedecen la palabra de Dios, los que leen la palabra de Dios. Los ciudadanos del reino leen la palabra de Dios. ¿Por qué los ciudadanos del reino leen la palabra de Dios? Porque tienen el Espíritu Santo y ahí está la revelación. La llave que entregó Dios a nosotros, su iglesia, no es la llave para abrir la iglesia católica, es la llave de la revelación de la palabra de Dios. Solamente nosotros podemos conocer a Jesucristo, a Dios por revelación. Como dice en Juan 14:21, Juan 14:21 dice que si guardas mi palabra y hacer lo que yo digo en mi palabra, Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo viene a tomar morada en nosotros. Juan 14, ¿me puede leer, mi hermana? ¿Quién tiene Juan 14:21? Rápido. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y Yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Y verso 23? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Y el verso 24? El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Esa palabra que yo estoy predicando esta tarde no es mi palabra, es la palabra de Jesús. Él me envió como mensajero para predicar su palabra, para enseñar su palabra. Jesús dijo, solamente los que guardan su palabra, los que obedezcan su palabra, solamente aquellas personas van a disfrutar los beneficios y el privilegio del reino. Jesús se manifiesta a ellos, el Padre se manifiesta a ellos, el Hijo se manifiesta a ellos. Por eso hay revelación. El que no lee la Biblia no puede conocer el Espíritu Santo, no puede conocer el Hijo, no puede conocer el Padre. Esa es la palabra de Jesús. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene más peso como un decreto presidencial. La palabra de Dios tiene más peso que las palabras del Papa. La palabra de Dios tiene más peso que los hombres más sabios del mundo. La palabra de Dios es lo máximo. No hay ninguna ley terrenal, no hay ninguna religión, no hay ningún hombre que su palabra está encima de Dios. Dios tiene la última palabra. Su palabra es lo máximo. A Dios se conoce por la meditación de su palabra. A Dios se conoce cuando uno lee y medita en su palabra de Dios. Dios se revela a través de su palabra. Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra y la palabra era Dios, y Jesús, la palabra, se encarnó en Jesús, o Jesús se encarnó la palabra, y el verso 14 dice en Juan 1:14 que Él se manifestó en medio de nosotros. Jesús es la palabra de Dios, y Él se revela a través de su palabra. Amén. Entonces, como ciudadanos del reino, quiere ser con eso, que tenemos que conocer la palabra. Hay 6 más otras llaves que es la oración. Dice que cuando uno ora, uno tiene que pedir en el nombre de Dios. Cuando uno ora a Dios, perdón, hay que pedir en el nombre de Jesús. Solamente, según Jesús, Él dijo que Él va a escuchar nuestras oraciones en Juan, el capítulo 14, el verso 11, el verso 12 al 14, dice, cuando hacemos una petición a Dios, lo hacemos en el nombre del Hijo.
La segunda llave es la llave de la oración con autoridad, orando con autoridad, orando correctamente. Dios solamente va a escuchar nuestras oraciones cuando oramos de acuerdo a su palabra. Porque Dios dice en la Biblia, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra permanecerá para siempre. Entonces, Él nos enseña cómo orar. No orar en el nombre de su mamá. Si era así, Él iba a decir, no, ora, pide a mi mamá. No, Él no dijo eso. Él dijo, ora a mi Padre en mi nombre. Así es la manera correctamente. Pero la religión nos ha enseñado otras cosas. La religión está equivocada. El hombre, por más que nosotros somos consagrados a la religión, cuando tú te paras delante de Dios, Dios no le va a hacer decir, mira, ¿cómo tú estás orando? ¿Quién te enseñó a orar? A mi papá, a mi tatarabuelo, a mi bisabuelo, a mi mamá, a mi papá. No, Dios te va a pedir cuenta según su palabra, porque Él pagó un precio por esa palabra. El mundo entero va a ser juzgado, pero van a ser juzgados con la palabra. Los musulmanes, Dios va a juzgar por la palabra. Los católicos, Dios va a juzgar por la palabra. Los evangélicos, Dios va a juzgar por la palabra. Aún los ateos, Dios juzgará por su palabra. Ahí no hay donde agarrar. Hay que meditar y estudiar la palabra de Dios. El que tiene la última palabra en nuestras vidas es Dios a través de su palabra. Vamos a honrar a la palabra de Dios. Por eso que yo titulo la enseñanza, ¿qué valor tú pones al reino de los cielos? Lo otro llave es un corazón generoso. El otro llave es la humildad. El otro llave es la gran comisión. Y el otro llave es reconocer que Dios es el único Señor y Salvador.